Alemania no se volvió nazi de un día para el otro. Antes de Hitler, antes de las antorchas, antes de los desfiles con paso de ganso, hubo un país derrotado, humillado y quebrado hasta los huesos. Un pueblo hundido en la miseria y la rabia, que buscaba desesperadamente una salida. Y esa salida resultó ser la peor posible. Estos son los antecedentes del Tercer Reich. El derrumbe de 1918. Noviembre de 1918. El Kaiser abdica. El imperio alemán se derrumba como un edificio al que le sacaron los cimientos. En las calles, la consigna es simple: desorden y desconfianza. El ejército vuelve derrotado, con más hambre que medallas. Berlín se llena de banderas rojas. Múnich coquetea con la revolución bolchevique y millones de soldados regresan a casa preguntándose por qué habían luchado 4 años para nada. El desafío inmediato: desmovilizar a esos hombres armados, reconstruir una economía en ruinas y evitar que los comunistas conviertan a Alemania en una segunda Rusia. Una receta digna de una pesadilla. En ese caos nace un pacto secreto, el Abend-Krone. El presidente socialdemócrata Friedrich Ebert acuerda con el general Wilhelm Groener. El ejército apoyará al nuevo gobierno, pero solo si éste frena a los radicales de izquierda. Traducción: la joven República de Weimar nace sostenida por bayonetas y con enemigos internos desde el minuto cero. El castigo de Versalles. En 1919, Alemania firma el Tratado de Versalles. Para los vencedores era justicia. Para los alemanes fue la humillación nacional más grande de su historia. Pierden territorios, Alsacia-Lorena vuelve a Francia, el Sarre queda bajo control internacional, Polonia recupera tierras y hasta sus colonias en África y el Pacífico desaparecen del mapa. El ejército queda reducido a 100.000 soldados, sin tanques, sin artillería pesada, sin aviación, un país desarmado en medio de enemigos. Y sobre todo, una deuda imposible de pagar: 132.000 millones de marcos en reparaciones. Un castigo que hacía de Alemania un país condenado al default antes de incluso empezar. El tratado no fue paz, fue dinamita colocada en los cimientos de Europa. Cada página firmada en Versalles fue una factura a plazo fijo, y los intereses los cobraría la historia. Hambre, inflación y ruina. La derrota no fue solo militar, fue económica y social. En 1923 Alemania vivió una de las hiperinflaciones más brutales de la historia. Un huevo, que en 1918 costaba 25 pfennigs, en 1923 valía 80 millones de marcos. Un obrero necesitaba una carretilla llena de billetes para comprar pan. Los sueldos se volvían inútiles en cuestión de horas. En muchas casas, los fajos de marcos no servían para comer, sino para encender la chimenea. El símbolo de esa locura fue el billete de 1 billón de marcos. Papel pintado, un país entero convertido en una broma de mal gusto de la economía mundial. Alemania no tenía futuro, tenía hambre, y cuando un pueblo tiene hambre, escucha a cualquiera que le prometa venganza. Ruido de botas en las calles. La República de Weimar ya estaba marcada desde su nacimiento. Para muchos eran los traidores de noviembre, los que habían firmado la rendición, y mientras la política se peleaba en los pasillos, en las calles mandaban otros, los Freikorps, veteranos que no podían soltar el fusil. Estos grupos paramilitares reprimieron huelgas, aplastaron a comunistas y sembraron violencia a sangre y fuego. De ese caldo saldrían después la CSA y la CSS, organizaciones que transformarían la violencia callejera en violencia de Estado. La República intentaba ser democrática, pero estaba rodeada de fanáticos con uniforme y ganas de revancha. Un agitador en las cervecerías.
Y en medio de ese caos apareció un agitador, un cabo austríaco, fracasado como artista, resentido con el mundo y con un talento inesperado: el discurso incendiario. Su nombre: Adolf Hitler. Sus escenarios: las cervecerías de Múnich. Sus ingredientes: odio racial, antisemitismo rabioso, promesas de grandeza y un nuevo símbolo: la bandera nazi, roja, blanca y negra. Al principio parecía un agitador de taberna más, un orador con un grupo de exaltados, pero ahí estaba el germen de algo más grande. La desesperación del pueblo era el combustible perfecto, y Hitler, un hombre dispuesto a encender la chispa. Nada de esto fue inevitable, pero todo fue posible. La derrota, el hambre, la rabia y la humillación fueron los ladrillos que construyeron el camino al nazismo. Y la pregunta es esta: ¿qué pasa cuando un pueblo desesperado vuelve a creer que la venganza es su única salida?